En tiempos recientes, la figura del pastor cristiano ha sido objeto de controversia, a menudo vinculada con prácticas de lucro y explotación de los fieles. Aunque algunos pastores viven en lujo a costa de sus seguidores, ¿es justo generalizar así a todos? ¿Cómo podemos distinguir entre un pastor verdadero y uno falso según la enseñanza bíblica? En este video, desmitificaremos estos estereotipos y mostraremos la verdadera esencia de un pastor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Descubriremos las características de un auténtico líder espiritual y cómo se diferencian de los falsos pastores. Antes de continuar, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros futuros contenidos. Únete a nuestra comunidad. ¡Empezamos! Recuerdo claramente aquel día, cuando un familiar me envió un video mostrando el lujoso estilo de vida de un pastor, financiado por la fe y el sacrificio de sus seguidores. Poco después recibí su mensaje: «Primo, ¿cómo puedo ser pastor para vivir como ellos?». Su pregunta me dejó atónito y profundamente preocupado. Me llené de preguntas: ¿cómo alguien podía ver el pastorado como una vía hacia la riqueza? ¿Dónde quedaba la esencia de la fe y el servicio desinteresado? No pude evitar responderle, intentando iluminar el verdadero significado del pastorado. Frecuentemente, vemos pastores envueltos en controversias mediáticas, lo que desacredita el mensaje del Evangelio y genera desconfianza en quienes buscan la verdad espiritual. Es crucial abordar estos temas con seriedad, ya que cada vez que se mancha el pastorado, se cierran corazones a las enseñanzas de Cristo. Ahora bien, desde una perspectiva técnica y doctrinal, es esencial analizar estos casos para identificar desviaciones de los principios bíblicos que deben regir el comportamiento pastoral. Jesús dejó bien claro que a un árbol se le conoce por sus frutos. Hay pastores que son verdaderos siervos de Dios. Sin embargo, también existen falsos pastores que buscan enriquecerse, evadir el trabajo y tienen otras motivaciones egoístas. Algunos incluso son utilizados como instrumentos del diablo. Según las Escrituras, un verdadero pastor debe exhibir las siguientes cualidades. Primero, un verdadero ministro de Dios es llamado por el Señor, porque la iglesia pertenece a Cristo y Él es quien asigna los ministerios. Aunque hoy en día cualquiera puede obtener el título de pastor mediante estudios en seminarios o institutos bíblicos, la formación académica por sí sola no garantiza el llamado pastoral genuino. Estos centros educativos pueden proporcionar conocimientos valiosos, pero la autenticidad del ministerio pastoral viene del llamado divino y la dirección del Espíritu Santo. Solo aquellos verdaderamente llamados por Dios pueden ejercer el pastorado de manera auténtica y efectiva, guiando a la congregación según la voluntad de Cristo. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. «Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo». Estos versículos nos ofrecen una visión de las provisiones que Cristo hizo para dotar a la iglesia con el liderazgo específico que necesitaba. Pablo menciona 5 oficios o roles que ciertos miembros de la iglesia ejercían, equipados debidamente por Cristo. Estos dones dados por Cristo a su iglesia son personas capacitadas para desempeñar roles dentro de la comunidad cristiana. Además de mencionar estos roles, Pablo señala su propósito y meta, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es por ello la norma del Nuevo Testamento muestra que se elegía a los pastores, no por política ni juegos de poder, sino por la sabiduría del Espíritu que se le daba al grupo, mientras examinaba las cualidades espirituales y morales del candidato. Leamos Hechos capítulo 20, versículo 28. «Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre». Los pastores son esenciales para el cumplimiento de la voluntad de Dios para la iglesia.
La iglesia que no elige pastores piadosos y fieles ya no será gobernada según la mente del Espíritu. Será una iglesia que queda expuesta a las fuerzas destructivas de Satanás y del mundo. Se tergiversará la predicación de la palabra y se perderán las normas del Evangelio. No se cuidará a los creyentes y a las familias de la iglesia como Dios quiere. Con frecuencia he observado a personas desempeñando funciones pastorales sin un verdadero llamado, guiados por motivaciones terrenales. Aunque puedan tener habilidades oratorias, carecen de la moralidad y espiritualidad conforme a los estándares de la Biblia, lo cual causa daño a la iglesia. En segundo lugar, sus requisitos morales de los pastores. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo en el Nuevo Testamento en griego, episkopos, literalmente significa el que vigila un vigilante. Pablo dice, aspirar a ser pastor u obispo implica una gran responsabilidad de cuidar del rebaño de Dios. Esta aspiración debe ser confirmada por la palabra de Dios y la comunidad de fe, ya que Dios ha establecido requisitos específicos para los líderes de la iglesia. Cualquier persona que afirme estar llamada al ministerio pastoral debe ser evaluada según los estándares bíblicos por los miembros de la iglesia. No se debe aprobar a nadie basándose únicamente en el deseo personal, la preparación o la visión propia. Los requisitos establecidos por Dios a través del Espíritu Santo son absolutos y deben ser seguidos para honrar el nombre de Dios, su reino y la credibilidad del oficio pastoral. Continuemos con la lectura del versículo 2 de 1 de Timoteo, capítulo 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Las normas enumeradas para los obispos son primordialmente morales y espirituales. El carácter probado de los que procuran cargos de dirección en la iglesia es más importante que la personalidad, los dones de predicación, las capacidades administrativas o los logros académicos. En un mundo posmoderno, se valora más tener títulos académicos que las cualidades que el Espíritu Santo otorga. No quiero que se malinterprete. Creo que un pastor debe prepararse académicamente, pero eso no debería ser el centro de su ministerio. Ahora bien, en la lista de los requisitos de los obispos se incluyen: primero, ser irreprensible. Esta palabra literalmente significa nada que pueda ser usado en contra. No debe haber nada que otros puedan usar en su contra y para atacar a la iglesia. La palabra es una metáfora, tomada del caso de un experto y hábil boxeador, que defiende de tal manera cada parte de su cuerpo, que resulta imposible para su antagonista el dar un golpe. Este es un término amplio para un hombre que vive una vida recta que puede ser visto como justo. Nadie puede ponerse de pie y acusar al hombre de pecado grave. Segundo, marido de una sola mujer. Literalmente quiere decir una sola mujer para un tipo de hombre. Esta expresión se interpreta como una exclusión general del oficio a todos aquellos que son sexualmente inmorales o polígamos, o como refiriéndose específicamente a aquellos que se han vuelto a casar después del divorcio. Es lamentable ver a pastores que están divorciados y vuelven a casarse. ¿Qué ejemplo pueden dar a la grey si no pueden mantener la fidelidad y la estabilidad en su matrimonio? Esto es un desprestigio para un pastor. El que es marido de una sola mujer se consagra del todo a su esposa y mantiene su devoción, afecto y pureza sexual, tanto en pensamiento como en acción. Si violara esta fidelidad sagrada, dejaría de ser irreprensible y podría ser objeto de toda clase de acusaciones. Tercero, sobrio. El significado literal de la palabra griega es sin vino, pero aquí se usa en sentido metafórico para comunicar la cualidad de alerta, vigilante, cuidadoso o con la mente despejada. Los pastores siempre deben estar en capacidad de pensar con claridad, ser razonable o moderado. Cuarto, prudente. El pastor prudente es el de sano juicio y el de buen sentido, que sabe distinguir bien entre lo bueno y lo malo para seguir aquello y evitar esto.
es un hombre moderado, de cordura, de discernimiento. La prudencia es, pues, una virtud de sabiduría práctica que acierta siempre en la manera de actuar y enseña a triunfar en la vida. Es una virtud propia del hombre maduro y sabio. Quinto, decoroso, proviene del griego kosmios, que significa ordenado, bien dispuesto, decente y modesto. Esto implica que los líderes deben ser disciplinados y tener buenas costumbres. Si no pueden ordenar su propia vida, ¿cómo podrían traer orden a la iglesia? Sexto, hospedador. Proviene de una palabra griega compuesta que significa hospitalidad hacia los extraños. Como con todas las demás virtudes espirituales, los ancianos deben ser ejemplos en esto. Su vida y su hogar deben ser abiertos para que todos puedan ver su carácter espiritual. Séptimo, apto para enseñar. Cuando visita a personas con problemas espirituales, debe poder recurrir a las Escrituras para explicar la voluntad de Dios en esos temas. Debe ser capaz de alimentar espiritualmente al rebaño de Dios y usar las Escrituras para refutar doctrinas falsas. No es necesario que un obispo tenga el don de enseñanza, pero debe estar dispuesto y preparado para exponer las doctrinas de la fe con precisión tanto en visitas personales como en reuniones públicas, manejando correctamente la verdad bíblica. Continuemos leyendo el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Timoteo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. En este versículo encontramos una serie de prohibiciones específicas para el pastor. Primero, no dado al vino. Más que simplemente evitar la embriaguez, un pastor no debe tener reputación de bebedor y su juicio nunca debe estar afectado por el alcohol. Su estilo de vida debe ser radicalmente diferente al del mundo, sirviendo como ejemplo de santidad y evitando cualquier conducta que pueda llevar a otros al pecado. Segundo, no pendenciero. Literalmente significa no ser violento. Los pastores, o líderes dentro de la comunidad cristiana, deben abstenerse completamente de usar violencia física, verbal, contención, discusiones, etc. En lugar de responder con agresión, se espera que manejen situaciones difíciles con serenidad y amabilidad. Esto refleja un llamado a mantener la paz y a resolver conflictos de manera pacífica y respetuosa, demostrando así el carácter de Cristo en todas sus acciones y decisiones. Tercero, no codicioso de ganancias deshonestas. Un pastor no debería tener una actitud materialista hacia el dinero o las posesiones. Parte de estas características son una advertencia hacia aquellos que lideran en la iglesia y se ocupan del manejo correcto de las finanzas de Dios. Una de las maneras más efectivas para evaluar a un pastor es observar su relación con el dinero, ya que esto puede revelar mucho sobre sus verdaderas intenciones y carácter. Los falsos pastores a menudo muestran un amor excesivo por el dinero y la comodidad material, utilizando su posición para obtener beneficios personales. Este comportamiento se manifiesta en la exigencia de salarios exorbitantes y en la búsqueda constante de lujos y comodidades. Por el contrario, un verdadero pastor se distingue por su humildad y dedicación al servicio de su congregación, priorizando el bienestar espiritual y material de sus seguidores por encima de sus propios intereses financieros. Cuarto, apacible, significa pacífico o el que se abstiene de luchar. Es una persona que no promueve la desunión, sino la armonía. Existen pastores que abusan de su congregación, sometiéndolos a chantajes o amenazas. Este comportamiento no corresponde a un verdadero siervo de Dios. Un verdadero pastor debe guiar con amor, integridad y dedicación, buscando siempre el bienestar espiritual y emocional de su comunidad, y no aprovecharse de ella para obtener poder o beneficios personales. Quinto, no avaro. Los ancianos deben estar motivados por el amor a Dios y a su comunidad, y no por el dinero. Un líder que ejerce el ministerio buscando ganancia monetaria revela un corazón enfocado en las cosas mundanas y no en las de Dios. La avaricia es una característica de los falsos maestros, pero nunca fue un problema en el ministerio de Pablo. Vamos a incluir un nuevo requisito para los pastores, tal como se menciona en Tito capítulo 1 versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible,
como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Sexto, no soberbio. Si un hombre es terco, obstinadamente aferrado a sus opiniones sin dejar posibilidad a que puedan estar en lo cierto los que difieren de él, si es inflexible e impaciente ante las contradicciones, entonces no es apto para ser un guía espiritual. Un pastor es un moderador, no un autócrata dogmático. Estimado oyente, si usted se encuentra en una congregación donde su pastor lleva una vida opulenta y sus sermones siempre giran en torno a pactos económicos, enfatizando constantemente los diezmos y las ofrendas, esto puede ser un indicio de un corazón avaro. Sigamos leyendo los versículos 4 y 5 del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El Espíritu Santo considera el liderazgo del creyente en las relaciones del hogar, el matrimonio y la familia como de suma importancia. El obispo debe ser un ejemplo para la familia de Dios, especialmente en su fidelidad a su esposa y a sus hijos. Después de todo, si ha fracasado en este aspecto, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si un hombre no puede cumplir con una tarea menor, será incapaz de tener éxito en la tarea mayor de supervisar a las muchas familias que componen una congregación o un grupo de iglesias. Los hijos del ministro deben demostrar, a través de su comportamiento obediente y respetuoso, que honran a su padre. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, representan un trágico ejemplo de un amor paterno mal entendido y de su fracaso en gobernar a su familia. Ahora bien, el punto clave para ser obispo es tener una conducta marcada por sabiduría piadosa, decisiones acertadas y santidad personal. Los candidatos deben ser evaluados por su trayectoria espiritual, manteniéndose firmes en Jesucristo y en principios de justicia, siendo modelos de fidelidad, veracidad, honradez y pureza según el Espíritu Santo. Es esencial que el pueblo de Dios aprenda la moral cristiana y la piedad, tanto de la palabra como del ejemplo de pastores que viven conforme a las normas apostólicas. Los pastores que encarnan la fe son fundamentales para el liderazgo cristiano, y descartar este principio es ignorar la clara enseñanza de las Escrituras. Leamos 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, donde se nos dice: «Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué medidas deben tomarse si un pastor no cumple con estos requisitos o está involucrado en graves pecados? Las personas de la iglesia que son culpables de graves pecados o transgresiones morales se han descalificado a sí mismas para ejercer el oficio de pastor y cualquier posición de alto liderazgo en la iglesia local. Aunque puedan recibir generosamente el perdón por la gracia de Dios, han perdido la capacidad de servir como modelos de perseverancia en la fe, el amor, la pureza y la sana doctrina. Según las Escrituras, aquellos que aspiran al obispado deben ser irreprochables. Desde tiempos del Antiguo Testamento, Dios ha dejado claro que espera de los líderes de su pueblo mantener estándares elevados de vida moral y espiritual. De lo contrario, otros ocuparán su lugar. Además, establece el principio de que un obispo que pone a un lado su fidelidad a Dios y a su palabra, y a su esposa y familia, debe ser quitado del oficio de obispo. No puede, después de eso, considerarse irreprensible. Con respecto al que dentro del pueblo de Dios comete adulterio, la palabra de Dios declara que su afrenta nunca será borrada. Leamos Proverbios capítulo 6 versículos 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esto no implica que Dios o la iglesia no perdonen. De hecho, si hay un genuino arrepentimiento y tristeza piadosa por ese pecado, Dios perdona cualquier pecado, incluso aquellos enumerados en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 13.
Es importante destacar que tal persona puede ser perdonada y restaurada, recibiendo misericordia en su relación con Dios y la comunidad de creyentes. No obstante, el Espíritu Santo señala que hay pecados tan graves que la deshonra y la vergüenza, es decir, el descrédito, permanecerán en la persona aún después de recibir perdón, afectando su reputación por el resto de su vida. Finalmente, veamos las responsabilidades de un pastor. Los creyentes llenos del Espíritu Santo, que buscan la voluntad de Dios a través de la oración y el ayuno, eligen a ciertas personas para el cargo de anciano u obispo, según los requisitos espirituales establecidos por el Espíritu Santo, como hemos visto. Leamos Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso es un pasaje ejemplar de principios bíblicos sobre el desempeño del obispo dentro de la iglesia visible. Su función es similar a la de los profetas del Antiguo Testamento. Las principales responsabilidades del pastor son: primero, el estímulo de la fe. Uno de los principales deberes de los obispos es alimentar a las ovejas enseñándoles la palabra de Dios. Siempre deben tener en cuenta que el rebaño encomendado no es otro que el pueblo que Dios ha comprado para sí con la preciosa sangre de su Hijo. Los obispos de hoy deben asimismo declarar a sus iglesias toda la voluntad de Dios. Deben predicar la palabra, corregir, reprender y exhortar. Leamos 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El pastor debe negarse a ser alguien que procuren complacer a las personas al decirles solamente lo que quieran oír. Segundo, la protección de la fe. Leamos Hechos capítulo 20 versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El verdadero pastor debe proteger diligentemente a las ovejas de los enemigos. Pablo advierte que Satanás levantará falsos maestros y infiltrará impostores con doctrinas no bíblicas y conceptos mundanos, los cuales destruirán la fe del pueblo de Dios. Estos lobos rapaces son fuertes, voraces y peligrosos, alejando a las personas de las enseñanzas de Cristo hacia un evangelio tergiversado. Pablo insta a los líderes de la iglesia a protegerla y oponerse a quienes distorsionan la fe del Nuevo Testamento. Los pastores y administradores deben recordar su responsabilidad ante Jesús por la vida espiritual de su congregación. Si no vigilan el rebaño y no cumplen con el plan de Dios, serán responsables de la pérdida espiritual de aquellos que no protegieron. Es crucial que los líderes ejerzan disciplina en asuntos teológicos, doctrinales y morales. Deben proteger la pureza de la doctrina y adherirse a la infalibilidad de las Escrituras en todas las estructuras de la iglesia. Apreciado oyente, una iglesia que no defiende la verdad y no disciplina a quienes socavan la autoridad de la palabra de Dios, pronto dejará de existir como una iglesia fiel a las normas del Nuevo Testamento. Finalmente, les exhorto a que consideren lo que dice la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así como existen estándares y responsabilidades específicas para los pastores, también hay una llamada importante para todos los creyentes: obedecer a sus líderes espirituales. Los pastores que siguen la voluntad de Dios guían al pueblo hacia el temor y conocimiento de Dios, velando por sus almas, enseñándoles y protegiéndolos espiritualmente. Esta obediencia no es ciega, sino basada en escuchar y seguir a los líderes cuando sus enseñanzas están alineadas con la Biblia.
Los líderes espirituales colocados por Dios cuidan y edifican a la comunidad cristiana. Cuando sus instrucciones se alinean con la palabra de Dios, su autoridad se valida, fortaleciendo la unidad y el crecimiento espiritual de la Iglesia. La exhortación a obedecer a los líderes espirituales no solo fortalece la estructura y salud espiritual de la Iglesia, sino que también refleja un entendimiento bíblico de la autoridad y el cuidado pastoral que Dios ha establecido para el beneficio de su pueblo. Así concluimos este video. Esperamos que haya sido útil y esperamos verte en nuestro próximo video. Dios les bendiga.